En este video vamos a tratar de dar una introducción a lo que son los números complejos. Para ello vamos a ver un pequeño caso por ahí. Vamos a hablar del número i. Para empezar, recordando las ecuaciones cuadráticas, que sería el video de la clase anterior, cómo resolver esta ecuación cuadrática, pues como podemos observar sería una ecuación incompleta. En este caso el menos 4 tendríamos que despejarlo. Esa negativo pasaría a positivo. Y extraemos raíz en ambos miembros y prácticamente tendríamos lo siguiente. Extraemos la raíz en ambos miembros y sabemos que la raíz se simplifica con el cuadrado y nos queda solo x. Pero acá nos queda más o menos la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 nosotros sabemos que es más menos 2. Ahora, ¿esto por qué se da? Recordemos que una respuesta es positiva porque si multiplicamos 2 por 2 nos daría 4 positivo, ese resultado. Y la otra sería negativa porque si multiplicamos menos 2 por menos 2 también sería 4, el mismo resultado. Entonces existen dos valores, uno positivo y uno negativo, que al multiplicarse por sí mismo nos daría 4. Ahora bien, acá no tenemos ningún problema porque la raíz cuadrada fue positiva. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos un caso como este, en donde aparece siempre una ecuación cuadrática incompleta y en este caso este sería positivo? Vamos a hacer lo siguiente. El 1 se despeja negativo, x al cuadrado igual a menos 1, y para eliminar este cuadrado sabemos que tenemos que extraer la raíz. Y vean acá, aquí no tenemos ningún problema, se simplifica el cuadrado con la raíz, pero aquí sí tenemos un problema. X es igual a más menos la raíz de menos 1. Ahora, solo por esta ocasión recurramos a la calculadora para ver cuál es este resultado. Si recurrimos a la calculadora y colocamos la raíz cuadrada de menos 1, valor negativo, tenemos error matemático, es decir, no se puede plantear una solución. Ahora, si fuera otro valor, si fuera menos 4, tendríamos otro error matemático, no se puede plantear una solución. Entonces, eso significa que para valores negativos no podemos extraer raíces cuadradas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A partir de esto se crea un nuevo valor. Esta calculadora es avanzada. Si yo utilizo, vean, esta calculadora ya con números complejos, porque es un poco tanto avanzada, si colocamos la raíz de menos 1, entonces la calculadora me da como resultado el valor i. Significa que raíz cuadrada de menos 1 nosotros vamos a denotarlo como i. Entonces, como veíamos en la calculadora, ya trabajando, no todas las calculadoras pueden dar ese resultado, solamente las que son avanzadas. Pero en este caso vamos a asumir que siempre que aparezca la raíz cuadrada de menos 1, nos dará como resultado el valor i. En este caso, dos resultados, más menos i. Siempre que tengamos la raíz cuadrada de menos 1, tendríamos como resultado i. Ahora bien, esta parte nos ayudará a nosotros para resolver raíces cuadradas negativas y a partir de acá se va a crear un nuevo conjunto. Ahora bien, vamos a ver algunos datos interesantes. Se llama unidad imaginaria, el valor de i, y se denota por i al número que satisface la ecuación i al cuadrado es igual a menos 1. Es decir, lo siguiente, que si nosotros a esta i le extraemos la raíz cuadrada, nos quedaría exactamente, vean a qué me refiero. Si nosotros tenemos i al cuadrado igual a menos 1, extraemos la raíz en ambos miembros, se elimina el cuadrado con la i y me quedaría solo la i igual a la raíz de menos 1. Significa que i sería igual a la raíz de menos 1. Por eso es que siempre que tengamos la raíz de menos 1,
nosotros lo vamos a sustituir por el valor de la i. Ahora bien, dados dos números reales cualesquiera a y b, el número de la forma z igual un valor a más un valor bi, tomemos en cuenta que esta i es, como nos dice acá, la unidad imaginaria, se llamará número complejo. Al conjunto de todos los números complejos, vean, es un nuevo conjunto, es decir, aquellos de la forma a más bi, tomemos en cuenta que esta i es el número imaginario, se le denota por el conjunto de los complejos, ese de acá. Ahora bien, ¿cómo podríamos entender esta parte? Veámoslo de la siguiente manera. Si recordamos el diagrama de Venn, tendríamos que todos los conjuntos iniciaron con los números naturales. Posteriormente surgen los enteros, luego de ellos están los racionales, un conjunto paralelo a los racionales serían los irracionales, y el conjunto que nos unía a todos ellos eran los reales. Ahora bien, ahora surge un conjunto paralelo a los reales, que serían en este caso los imaginarios, en donde aparece la unidad imaginaria i. Ahora bien, a la unión del conjunto de los reales y el conjunto de los imaginarios se le denotará por los números complejos. Pero antes, vamos a reconocer la estructura de los números complejos. Un número complejo estará formado por un número real, vean, digamos que a forma parte de los números reales, y a esto nosotros le agregamos, es decir, le sumamos un valor b unido con la unidad imaginaria i. Acá tendríamos dos valores. Tendríamos un valor real y un valor imaginario, y esos dos no se pueden mezclar. Es como cuando teníamos acá en los racionales y los irracionales. Imagínense que tengamos en los racionales, se tenga un medio, y a eso le sumemos un número irracional, digamos la raíz de 2. Sabemos que esto no lo podemos juntar porque son dos conjuntos diferentes, paralelos, contrarios. En este caso sucede lo mismo. Ese número real no se va a poder juntar con el número imaginario. Entonces, los números que se forman partiendo de esa estructura son a los que le conocemos como números complejos. Todos los complejos que tengan esa estructura serían para nosotros números complejos. Ahora bien, esa representación se suele acompañar por la z, es decir, z será el número complejo formado por un número real más un número, en este caso, imaginario. Recordemos que esos dos no se podrán juntar para nada. Entonces, acá tenemos lo que son los números complejos. Los números complejos siempre estarán formados así: un valor real a más un valor imaginario b. Ahora bien, para denotar números complejos usualmente se utilizan las letras z y w. Es decir, vean a qué se refiere. Ya lo habíamos visto. Z puede ser igual a un valor real más un valor imaginario. O W puede ser igual a un valor real más un valor imaginario. A eso es a lo que se refiere, es decir, Z y W serían la representación de un número complejo. Si se necesitan más de dos números complejos, se puede utilizar subíndices. Por ejemplo, z sub 1, z sub 2, z sub 3, z sub 4 y así sucesivamente. Ahora bien, sea z igual a un valor a, que es la parte real, más un valor bi, que sería la parte imaginaria, un número complejo, es decir, la suma de estos dos es el número complejo, vamos a afirmar lo siguiente. El número 1, primer criterio. Si b es igual a 0, es decir, esta b es 0, entonces el número complejo sería z igual solamente al valor de a. En este caso, el número complejo sería un número real nada más, porque la parte imaginaria estaría eliminada. Si b es 0, entonces la parte imaginaria se elimina y me queda solo un número real. Ahora bien,
el segundo criterio. Si a es igual a 0, ¿qué significa? Que ese valor de a se va a eliminar y me quedaría solo la parte imaginaria, que sería pi, tal y como lo tenemos acá. Entonces, este número pi lo conocemos o se llama y recibe un nombre específico número imaginario puro. ¿Por qué? Porque la parte real es 0. Imagínense por acá que tengamos un valor de z igual a 5i. Vean, este es un valor imaginario puro porque la parte real sería 0. Ahora bien, al número a, ese valor a, se le llama parte real de z, del número de z, y se denota por este símbolo. A eso le vamos a llamar parte real del número complejo. Mientras que el número b se le llama parte imaginaria de z y se denota por imz, que significa parte imaginaria de z. De dos números complejos son iguales si sus correspondientes partes real e imaginaria son iguales y viceversa. Es decir, para que dos números complejos sean iguales, la parte real tiene que ser igual a la parte real y la parte imaginaria tiene que ser igual a la parte imaginaria. A eso se refiere. Ahora, tratemos de identificar la parte real y la parte imaginaria de números complejos. Para ello, vean, en cada caso vamos a determinar la parte real y la parte imaginaria. Tenemos el primer caso. El número z, que es un número complejo, es igual a 5 menos 7i. En este caso, 5i menos 7 serían para nosotros las partes del número complejo. 5 sería la parte real, vean, parte real 5, y 7 sería la parte imaginaria, menos 7. Menos 7, no sería 7, sino que menos 7. ¿Por qué no agregamos la i? Porque se sobreentiende que al esta parte tener i sería la parte imaginaria, aunque sea negativa. Tenemos otro caso. Z es igual a la raíz cuadrada de 2 más i. En este caso, debemos recordar que raíz cuadrada de 2 es un número irracional, que forma parte de los números reales también. Entonces, esta es la parte, esa sería la parte real de z, raíz de 2, y la parte imaginaria, en este caso sería 1, porque es el coeficiente de la i. Recordemos que la i se sobreentiende que es la parte imaginaria, pero el coeficiente es a la que le voy a llamar directamente parte imaginaria. Ahora tendríamos este caso. Y acá no nos dejemos guiar por apariencias. Cualquiera diría parte real menos 4 y parte imaginaria 9. Pero tenemos un problema, hay una fracción y ese denominador cambiaría todo. Recordemos las reglas para sumar o restar fracciones. Supongamos que ustedes tienen a sobre c y a esto le sumamos b sobre c. ¿Qué hacemos cuando los denominadores son iguales? Sencillo. Colocamos el mismo denominador y operamos los numeradores, que serían a más b. Ahora, nosotros no tenemos esto, tenemos esto. Vean, significa que podríamos regresar a esta parte, en donde el denominador se reparte para cada término de acá. Es decir, este 2 se va a repartir para menos 4 y para 9i y vamos a tener dos fracciones, algo como eso. Z será igual, vean el 2 se reparte para menos 4, el signo más, y 9i sobre 2. Entonces tendríamos lo siguiente, nos quedaría, en este caso, tendríamos lo que es, acá podemos simplificar, menos 4 entre 2, sabemos que sería menos 2, aquí, vean, para tener exactamente así la parte imaginaria, lo que voy a hacer es lo siguiente, recordemos que si nosotros tenemos esta parte de acá, lo voy a hacer acá, y recordemos que la i tiene 1 como denominador, por i sobre 1. Si multiplicamos 9 por i sería 9i.
2 por 1 sería 2. Prácticamente esto es lo que teníamos acá, pero a nosotros nos conviene más que esté de esta forma. ¿Por qué? Porque así yo voy a saber que, para empezar, esta parte sería la parte real, que sería menos 2, y la parte imaginaria, que en este caso sería 9 medios. Parte imaginaria, que sería igual a 9 medios. Por lo tanto, ya tendríamos por acá lo que es la parte real menos 2 y la parte imaginaria 9 medios. Si se fijaron, nada que ver con lo que teníamos por acá. Si acá se pudiera simplificar, se tendría que resolver, pero como no se puede, entonces lo podemos dejar hasta acá. Ahora que ya nos familiarizamos con lo que es la parte real y la parte imaginaria, veamos el siguiente caso. Nos dicen, sea z igual a 2x más 3y y w igual a 4 más y menos 1 y, vean acá está la y, dos números complejos, es decir, ambos z y w son números complejos, determina los valores de los números reales x y y, es decir, para esta x, cuál sería el valor, y para esta y también, porque prácticamente serían incógnitas, para que se cumpla que z tiene que ser igual a w. Vaya, habíamos dicho que para que dos números complejos fueran iguales, la parte real tiene que ser igual a la parte real del otro número complejo. Y también la parte imaginaria del primer número complejo tiene que ser igual a la parte imaginaria del segundo número complejo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar el número complejo de z, ese de acá, con el número complejo de w, que sería ese. Me quedaría una ecuación como esa, en donde 2x más 3y sería para nosotros z, y 4 igual a 4 más y menos 1 por i sería w. Es decir, todo esto para nosotros sería w. Y ya mediante una ecuación ya logramos que fueran iguales. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Para que estos dos complejos sean iguales, la parte real tiene que ser igual a la parte real y la parte imaginaria tiene que ser igual a la parte imaginaria. ¿Qué significa? 2x, que es la parte real, tiene que ser igual a 4. Vean, entonces voy a empezar por ahí. Vamos a igualar las partes reales. La parte real de z sería 2x y la parte real de w sería 4, es decir, la parte real de z es igual a la parte real de w. Tendríamos, la parte real de z es 2x y la parte real de w sería 4. Y esa es una ecuación. Resolvamos la ecuación. X, 2 se está multiplicando, pasaría a dividir y x sería igual 4 entre 2, eso me daría 2, es decir, el valor de esta x sería para nosotros 2. Ahora bien, ya que igualamos las partes reales, vamos a hacer lo mismo pero con las partes imaginarias. En este caso, 3, al igualar las partes imaginarias, 3 tendría que ser igual a este paréntesis que está multiplicando con la y. Entonces me quedaría parte imaginaria de z solo 3 y parte imaginaria de w todo el paréntesis. Vean, 3, ese 3 es igual al paréntesis que sería y menos 1. Resolvemos esta ecuación. El menos 1 está negativo, pasaría a positivo y 3 más 1 sabemos que es 4, y igual a 4. Por lo tanto, ese valor de y tendría que ser 4. Y prácticamente se cumple. Si el valor de x es 2, entonces quedaría 2 por 2 más ese valor de 3i es igual el valor de 4 más el valor de y, que sería 4 menos 1, y eso multiplicado por i. Si resolvemos, 2 por 2 es 4, más 3i es igual a 4, más 4 menos 1 sería 3, y ese 3, que sería el resultado del paréntesis, le agregamos i. Como podemos observar, ambos son iguales.
Entonces, esos son los valores que deben tener X y Y para que esta igualdad se cumpla. Entonces, ese cuidado vamos a tener de ahora en adelante que nos pidan demostrar la igualdad entre dos números complejos. El valor de las partes reales tiene que ser iguales y el valor de las partes imaginarias también tienen que ser iguales y los trabajamos como ecuaciones. Ahora estudiamos una parte muy importante dentro de la unidad imaginaria, que son las potencias de I. Recordemos que si I es igual a la raíz cuadrada de menos 1, ya lo habíamos visto al inicio, entonces se tiene lo siguiente, que I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Por ende, I sería igual a su mismo valor I. Así de fácil. Esa sería la primera potencia. Ahora, para la segunda, esta I se tendría que elevar al cuadrado. Sería la segunda potencia de I. La pregunta es, ¿cuál sería el valor de I cuadrado? Sencillo. Si sabemos que solo I es la raíz cuadrada de menos 1, entonces I al cuadrado tendría que ser la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado. Pero ¿qué sucede acá con el cuadrado y la raíz? Pues prácticamente se simplifican y me quedaría solo menos 1. Entonces acá tenemos la segunda potencia, I al cuadrado sería igual a menos 1. Ahora bien, ¿cuál sería la potencia de 3? I al cubo. Antes de avanzar, vamos a hacer una sustitución y nos vamos a recordar de las propiedades de los exponentes. Si recordamos, cuando teníamos a elevado a un exponente n multiplicado por a elevado a un exponente m, ¿qué sucede con las bases iguales? Se conserva la base y se suman los exponentes. Ahora acá vamos a hacer lo mismo, lo único que al revés. Ya tenemos el total y vamos a pasar a separarlos. Sabemos que i al cubo es lo mismo que tener i por i al cuadrado. Si nosotros resolvemos eso como son la misma base, nos quedaría i al cubo. Entonces, pero el porqué de este cambio. Recordemos que el valor de i ya sabemos que es la potencia 1 y el valor de i al cuadrado, vean, es menos 1. Entonces, esta i al cuadrado yo lo puedo sustituir porque i al cuadrado es menos 1. Entonces, me quedaría i por menos 1. I por menos 1 sería menos i. Significa que i al cubo es igual a menos i. Ya tenemos otra potencia. Otra potencia sería i a la cuarta. Si utilizamos siempre la propiedad de los exponentes, sabemos que i al cuadrado por i al cuadrado siempre me daría i a la cuarta porque se suman los exponentes. Ahora bien, ¿pero por qué me conviene tenerlo de esta forma? Porque ya sé que i al cuadrado, el resultado es menos 1. Si sustituimos estos dos valores, tendríamos que i al cuadrado es menos 1, i al cuadrado es menos 1 por menos 1 nos daría 1. Significa que i a la cuarta para nosotros sería 1. Ahora, finalmente, si pasamos a la potencia 5, vean qué va a suceder. I a la quinta es como tener i por i a la cuarta, porque al multiplicar las bases iguales, de acuerdo a esta propiedad, se suman los exponentes. 1 más 4 sería 5, i a la quinta, es lo mismo. Pero si sustituimos i a la cuarta, sabemos que es 1. Entonces i por 1 sigue siendo i. Vean qué sucedió, acá regresamos a este valor, al valor de i. Prácticamente esto será cíclico. Después significaría que i a la sexta me daría menos 1, i a la séptima me daría menos i a la octava me daría 1, y a la novena me daría i nuevamente. Y así se seguiría el ciclo para estas potencias de i. Lo podemos comprobar si gustan. Pero con el simple hecho de hacer estas pruebas ya podríamos determinar. Entonces tendríamos lo siguiente. En este caso me quedaría que solo i sabemos que es igual a la raíz de menos 1. Y a la 1 prácticamente.
tenemos i al cuadrado, que sería en este caso menos 1, de acuerdo a esta parte. En el caso de i al cubo sería menos i, y en el caso de i a la cuarta sería 1. Prácticamente esas serían las potencias de i. I igual a la raíz de menos 1, es decir, en donde esté i se puede sustituir por este valor. I al cuadrado sería menos 1, en donde esté i al cuadrado se puede sustituir. I al cubo sería menos i a la cuarta sería igual que 1. Entonces, estas lo vamos a mantener como las potencias de i. Entonces, eso sería lo importante que debemos saber o conocer acerca de los números complejos antes de pasar a resolver operaciones con números complejos.